Muy buenos días, estimados estudiantes del grado noveno. Reciban un cordial saludo de su profe Emilsen Santos Pérez, quien les va a orientar el área del lenguaje en este segundo periodo. Vienen nuevos retos, nuevos aprendizajes, seguimos fortaleciendo todo lo que tiene que ver con competencias comunicativas y en noveno pues tenemos un currículo muy, digamos, exigente en todos los aspectos, tanto en la parte de producción escrita, en la parte de análisis e interpretación, en la parte de oralidad, expresión oral, en la parte de la escucha, que es también tan valiosa, y también en la parte de lectura, que digamos son competencias muy importantes y que tenemos que desarrollar. Para la primera semana, esta semana que viene, vamos a trabajar una temática muy interesante que nos va a permitir fortalecer aquellos aprendizajes en los cuales pues hemos tenido falencias y que son muy importantes, digamos, desarrollarlos para poder alcanzar las actividades que nos propongamos. Entonces, para dar inicio, les voy a compartir pantalla y vamos a ir a una presentación, ¿sí? Entonces, donde les voy a explicar un poco sobre la temática que vamos a trabajar. ¿Listo? Bueno, es importante que tengamos en cuenta que en noveno iniciamos digamos que una etapa mucho más exigente en cuanto a la producción escrita, mucho más exigente en cuanto a la expresión oral, mucho más exigente en cuanto a argumentación, a la comprensión de lectura, o hablemoslo así, de lectura crítica. Entonces, al iniciar este proceso, pues se hace mucho más complejo el desarrollo de las actividades. Pero eso no quiere decir que no lo podamos desarrollar. En ese proceso estamos y mi invitación es a eso. En esta semana vamos a trabajar una unidad de aprendizaje relacionada con el análisis de lectura a partir de la característica de los textos. El objeto de aprendizaje es, digamos que encontrar el sentido de un texto y cómo este hace parte del contexto social, ¿sí? Donde, digamos, de dónde viene o para dónde va, ¿sí? Como yo les decía, es importante que tengamos en cuenta que empezamos en noveno a plantear y a proponer nuestros puntos de vista. Entonces, es necesario que los aprendamos a escribir y conozcamos las estructuras. En este caso, vamos a analizar textos argumentativos a partir de las características, comprender las características que contiene, en este caso, un artículo de opinión o una columna de opinión. ¿Listo? Entonces, la primera semana del segundo periodo en el área del lenguaje vamos a trabajar cómo podemos analizar un artículo de opinión y cómo podemos escribir un artículo de opinión. ¿Listo? Para esto, pues tenemos algo muy importante que tenemos que alcanzar en el desarrollo de esta guía, y es poder identificar las partes de una columna de opinión. Identificar la estructura de una columna de opinión, reconocer las partes que constituyen ese texto, tanto digamos en su estructura, en su intencionalidad, en su propósito. Comprender el contenido de los textos, entonces vamos a trabajar mucho la semántica, que es, digamos, saber interpretar y extraer qué es lo que me quieren decir en esta tipología textual. Inferir la intención del autor en el texto. Recuerde que son 3 niveles de lectura, y cuando nosotros hablamos de inferir, pues estamos hablando de deducir el por qué será lo que él propone. Digamos que ir un poquito más allá del planteamiento que él nos hace de forma literal. Interpretar los argumentos que constituyen el texto. Digamos que la lectura crítica o la lectura no solamente es deletrear las letras o las palabras, sino que es comprender ese contenido, esas intenciones, esa idea que nos plantean en cada uno de los textos.
y también hace parte del análisis el contenido del texto, ¿sí? Entonces es muy importante. Vamos a trabajar entonces artículos de opinión. Digamos que en la contextualización del concepto, si hablamos de libertad de opinión en los medios de comunicación, ustedes saben que los artículos de opinión siempre vienen tocando temas sociales que son muy importantes para la opinión, para la sociedad, ¿sí? Digamos que en estos los miramos en los periódicos, en todos los noticieros, en todos los programas que, digamos, de alguna manera comparten cierta temática y generan como esa expectativa, ¿no? De que ellos ponen un punto de vista o lo dan de una manera, pero nosotros lo planteamos y lo vemos con una realidad, pues muchas veces diferente o a veces estamos de acuerdo con lo que nos plantean. Entonces, digamos que además de las noticias, los anuncios oficiales o publicitarios, también digamos que se presentan críticas, opinión de los periodistas y también de los lectores en torno a, ¿qué? A temas actuales, como yo les había dicho. Digamos que los espacios destinados a presentar este tipo de opiniones o críticas son denominados columnas de opinión o artículos de opinión. Digamos que en Colombia la gran mayoría de las columnas de opinión giran en torno pues mucho a lo que tiene que ver política, pero también se hablan de temas culturales, temas ambientales, avances tecnológicos, se habla muchísimo de pues en el país de nosotros, pues todo lo que es la violencia y todos estos hechos que han marcado pues todo nuestro territorio. Sin embargo, pues digamos que durante los últimos años también se ha generado mucho el debate acerca de la libre expresión, porque pues si para algunos personajes tienen, digamos, esa facilidad de exponer sus puntos de vista, pues hay algunos eventos en cuanto a que no se le permite, ¿cierto? De pronto no podemos, digamos, expresarnos libremente un tema porque pues vamos a sufrir alguna censura y eso, ¿listo? Eso también ocurre en muchos medios de comunicación también. Digamos que los elementos y las características más importantes de la columna de opinión en cuanto, por ejemplo, la definición. Una columna de opinión es un texto expositivo y también es argumentativo, en donde el autor expresa su punto de vista respecto a un tema específico. Digamos que independientemente si eso está correcto o no. Su objetivo final es de convencer al lector que su punto de vista es válido, por lo que el columnista debe valerse de la calidad de sus argumentos, aunque la forma de desarrollarlos es completamente libre. Con esto decimos, cuando nosotros vamos a escribir una columna de opinión, tenemos que tener mucha, digamos, responsabilidad en cuanto a la información que nosotros vamos a colocar ahí y también a los argumentos que yo voy a dar. Yo no puedo escribir por escribir de un tema, yo tengo que consultar, tengo que investigar, tengo que, digamos, tener en cuenta fuentes responsables y yo no puedo escribir un tema, por ejemplo, en artículo de opinión solamente de pronto con lo que plantea una sola persona. Puedo tomar también puntos referentes que también hablen del tema y que sean importantes, ¿sí? Entonces, en esa parte hay que hacer consulta, hay que investigar sobre cada uno de los temas que yo quiero abordar. Las características para desarrollar y para analizar un artículo de opinión, digamos que siempre estos artículos aparecen en lugares fijos, como por ejemplo periódicos, revistas, en los blogs. Digamos que todos tienen una sección y apartecita donde ponen los columnistas. Digamos que todos tienen el mismo tipo de letra, pues eso favorece, digamos, la familiaridad, ¿no? Saberlos identificar. Las columnas de opinión salen todos los días. Sí, todos los días hay noticias, todos los días salen columnas de opinión porque todos los días hay temas importantes, por ejemplo, en Colombia, para tenerlos en cuenta, ¿sí?
La autoría siempre va firmado, digamos, el autor que lo hace deja claro que esa es su opinión o su punto de vista muy personal. Digamos que en algunas veces va identificada con un dibujo, si lo quiere poner. En este caso, hay varios columnistas que hacen caricaturas o una imagen, ¿sí? Entonces es importante. Va escrito en primera persona. Al ser un texto argumentativo, pues yo soy la que estoy dando mi punto de vista, entonces va en primera persona. Digamos que a veces puedes tomar referentes, pero pues igualmente digamos que tú lo tomas porque la forma en que lo plantea está de acuerdo con la forma que tú lo estás diciendo. Siempre se hablan de temas habituales, digamos que asuntos políticos, internacionales, eventos deportivos, religiosos, artísticos, temas ambientales, temas de tecnología, temas en la educación, la cultura, ¿sí? Que son muy importantes y que son temas que todos los días pues tienen, digamos, sucesos importantes. ¿Cómo está estructurado un artículo de opinión? Digamos que tiene una estructura. La entrada, digamos que es como el primer párrafo que proporciona la información clave del tema que usted va a abordar. Tiene una tesis, es una idea u opinión que el autor pretende defender o debatir. Siempre va ese planteamiento importante que es el que usted va a defender, es el del que usted va a hablar para poder convencer al lector. Tiene un desarrollo que es donde presenta los diferentes argumentos que plantea la persona que va a hacer el artículo. Y también, por último, lleva la conclusión que recoge y reafirma todo lo que él ha planteado en su artículo. ¿Sí? Recuerden que todos los textos tienen una intención, como tienen una estructura definida, pues tienen una intención comunicativa. Es importante que tengan muy claro, por eso están divididas en tipologías textuales. Cada texto tiene una estructura diferente y tiene una intención. En cuanto a la intención comunicativa, las columnas de opinión busca que se forme una opinión sobre un tema destacado, entregando momentos de recreación al lector en los que se emplea, pues, algunas veces el humor, la ironía o la caricaturización de los personajes o de los hechos, ¿sí? En cuanto, digamos, hay un tipo de lenguaje o estilo que se debe tener en cuenta y es que, por ejemplo, deben de ser temas libres, debe haber agudeza, digamos que tiene que ser muy, las críticas, lo que ustedes escriban, pues debe ser muy, con un criterio muy digamos, profesional, muy responsable en lo que ustedes van a decir. El tono, no podemos utilizar palabras fuera del contexto, ¿cierto? Porque pues siempre, digamos que en Colombia hay libre expresión. Entonces, cuando hay libre expresión, pues nosotros podemos compartir lo que pensamos pues de una manera respetuosa. Digamos que a veces utiliza un poco de humor e ironía, ¿no? Porque como usted está planteando un punto de vista, puede ser positivo o negativo frente a los temas. Digamos que en el caso de los niños o de los estudiantes que aprendemos a hacer este tipo de textos, pues siempre vamos a tener en cuenta que va a ser un tono personal, lo que yo pienso, cómo yo lo interpreto y sencillo. ¿Sí? Entonces, la estructura, tenemos la entrada, la tesis, el desarrollo, la conclusión. Las columnas de opinión pues tienen una intención comunicativa, ¿cierto? Que es entregar la opinión sobre un tema. Y el lenguaje que nosotros utilicemos, pues usted sabe que eso depende al contexto al cual va dirigido pues nuestra columna de opinión. Así como en resumen, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta, la columna de opinión es un texto expositivo argumentativo en donde el autor expresa su punto de vista respecto a un tema en específico, independientemente de que esté en lo correcto o no. Características. Digamos que
siempre se colocan se dan a conocer en un lugar fijo, en periódicos, revistas, a través de programas de televisión, páginas web, periodicidad, o sea, esto sale todos los días de acuerdo a los temas que son como generan como polémica o son importantes. Tiene una autoría muy personal, tiene un estilo muy característico de la forma de pensar del autor. Son temas habituales, como yo lo había comentado anteriormente, y pues ya conocen la estructura que tiene una entrada, tiene una tesis, tiene el desarrollo y pues tiene una conclusión. Digamos que, por ejemplo, aquí les traigo un ejemplo de una columna de opinión. Digamos que como este tema es mitigar el cambio climático, el gran reto de la humanidad. Digamos que este es un tema demasiado importante para todos los seres humanos, incluyéndolos pues a todos los jóvenes que son, digamos, nuestra generación, y que gran parte de lo que pase con todo lo que es la parte ambiental, pues parte de la iniciativa que propongan ustedes durante estos años venideros. Entonces, un texto, digamos un artículo de opinión, retoma muchas cosas, ¿sí? Es importante que ustedes cuando tengan la posibilidad de ver la presentación o esta asesoría, pues puedan leer, digamos, este artículo de opinión y pues comprender muchísimo mejor cómo es su estructura, cómo es su forma, y sin embargo, pues nosotros lo vamos a estar desarrollando. ¿Listo? Voy a dejarles de compartir la presentación y vamos a compartir la guía para realizar la asesoría con respecto al desarrollo de la guía. ¿Listo? Entonces, vamos a compartir pantalla con la guía del grado 9º. Grado 9º, no sé si están observando. Bueno, como ustedes saben, la guía de aprendizaje número 1 del lenguaje, grado 9º, la va a orientar pues Emilsen Santos Pérez. Este es mi número de contacto, el correo electrónico, y va del 19 de abril al 23 de abril. O sea que el día de entrega de evidencia de la guía es el 23 de abril hasta la 1 de la tarde. Que eso quede muy clarito para que ustedes también lo tengan en cuenta. Bueno, como yo ya les había planteado, la guía viene estructurada en 4 momentos o 5 momentos. Es importante que ustedes tengan en cuenta, digamos, cómo viene estructurada la guía para que así mismo pues la podamos desarrollar de la mejor manera. Bueno, en la semana 1, que viene del 19 al 23, pues vamos a trabajar el sentido de un texto en contexto, el análisis de lectura a partir de las características de los textos. En la introducción aparece, digamos que ahí dice que el video lo encontrarán en el canal de YouTube Horizonte Informativo, ya está subido allá. Dice que con base en el video introductorio, construye tu propia definición de libertad de expresión o libertad de opinión. ¿Qué es libertad de expresión o libertad de opinión? En Colombia existe la libertad de opinión. Las redes sociales pueden ser un medio de comunicación donde se practica la libre expresión. Las redes sociales pueden ser una fuente confiable para hacer el periodismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El video lo van a encontrar en el canal de YouTube Horizonte Informativo. Ya está montadito allá y dice para grado 9º, guía de lenguaje. Ustedes primero van a observar el video y luego van a hacer un análisis o van a plantear su punto de vista con respecto a los interrogantes que aparecen acá. ¿Listo? Aquí les aparece el objetivo de este aprendizaje, o sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a aprender al desarrollar esta guía? Entonces vamos a aprender a analizar textos argumentativos a partir de sus características, y también vamos a comprender las características que contiene una columna de opinión. ¿Listo? Luego viene el momento de exploración, que es este momento de acá, ¿cierto? Entonces viene libertad de opinión en la prensa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a leer simplemente y digamos que van a observar el siguiente video donde se presentan 2 destacados
periodistas colombianos hablando sobre la libertad de opinión. Escucha atentamente sus argumentos y escribe en el cuadro las ideas que consideres más importantes. El ejercicio número 2, entonces responde a la pregunta desarrollada en el video anterior, escribe tu opinión teniendo en cuenta los argumentos presentados por los periodistas. También, digamos, cuáles son los límites y consecuencias de la libertad de expresión. El video que les dice aquí también aparece en el canal Horizonte Informativo, lo pueden entrar y pueden mirarlo. O también se les puede enviar el link a los grupos. Después del momento de exploración, viene el momento de conceptualización, que es donde ustedes van a encontrar todos los conceptos que son importantes para desarrollar esta guía. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una columna de opinión? ¿Cuáles son los elementos, las características de la columna de opinión? Entonces, ustedes simplemente van a leer. Aquí donde dice ejercicio número 1, entonces, leen la siguiente columna de opinión, luego señala las partes que hacen parte de su estructura al lado izquierdo del texto. Entonces, vamos a leer del crítico John Cárdenas el 15 de abril del 2015, televisión. No sé si ustedes conocen a Tal Cual. Tal Cual es un personaje que aparece siempre antes de los noticieros de mediodía y él habla mucho sobre lo de la libre, digamos, todos los programas de televisión que plantean, también habla sobre el derecho al consumidor y muchas cosas que nosotros desconocemos y a los cuales tenemos derecho. Entonces, ahí le hacen algunas preguntas, ustedes simplemente responden y leen toda la columna, esta columna de opinión y desarrollan las actividades que les plantean acá. ¿Listo? Estas actividades, digamos, estas que vienen acá, digamos que es como un análisis, ¿sí? Que le hacen de acuerdo a la información que les plantean ahí. Hay otro momento que es el momento de práctica, que digamos en el ejercicio número 3 van a escribir brevemente cuál es el tema, la intención, el estilo y los argumentos del texto anterior en la siguiente tabla. Entonces ustedes dirán, ¿pero de cuál texto, profe? Pues del texto de la columna opinión que está aquí. ¿Listo? Esta de Tal Cual. Listo. Pueden utilizar este esquema de cuadro, pues yo lo coloqué pequeño pues para que lo pudiera incluir dentro de la guía, pero ustedes pueden, digamos, extenderlo porque pues yo creo que los argumentos de ustedes y toda la información pues va a ser mucho más amplia. En el momento de evaluación van a consultar en el periódico, en cualquier periódico, puede ser online, los que tienen acceso lo pueden de la revista Semana, bueno, del periódico que ustedes quieran, una columna de opinión. Elige una que sea de tu interés, de algún tema que a ti te guste. Luego recórtala. En el caso de pronto de los estudiantes que puedan utilizar un periódico así, digamos en papel, sí, en físico, pues la recortan. En el caso de los que, digamos, tienen el computador, pueden tomarla en un pantallazo, ¿no? La pegan en un lugar dentro del desarrollo del trabajo, que ahorita hablamos de eso, digamos, léela atentamente y señala la estructura a un lado del texto. A continuación, completa la tabla con la información requerida. Aquí es importante porque este formatico les permite a ustedes como tener mejor organizado qué es lo que deben escribir para hacer el análisis de esa columna de opinión. Entonces van a escribir el título, digamos que si en ese periódico todos los días salen columnas de opinión, la ubicación, o sea, dónde está ubicado, la autoría, quién es la persona que lo hace. Ya digamos que temas de análisis de información, entonces cuál es el tema, cuál es la intención, el estilo y lenguaje, los argumentos que sustentan la idea principal y cuál es la intención que tiene, digamos, este columnista para plantear esa temática. Les voy a hablar sobre cómo me van a enviar el trabajo o este trabajo. Para presentar la evidencia, que es la última, ¿cierto? Lo van a hacer en hojas de Blog, lo pueden hacer en Word o lo pueden hacer a mano, letra legible, bien argumentado, cada una de las actividades en cada uno de los momentos bien organizados
tener en cuenta los formatos que yo les pongo ahí para que ustedes también, digamos que no escriban un párrafo, sino que ustedes sepan cómo va el orden del análisis, digamos, de esa actividad. Es importante algo que les voy a decir y espero que lo utilicen y lo asimilen. Es que yo no le voy a recibir en este periodo evidencias de trabajo en hojas de cuaderno o en hojas cuadriculares. Me da pena con todos los chicos, pero una digamos, de las cositas que vamos a mejorar es la presentación de las evidencias. Si lo vamos a hacer a mano, pues hagamos en hojitas de blog blancas, hagamos la margen, hagamos que la portada, guía número 1, le ponen el título que tiene ese título. O sea, la guía trae cada título. ¿Qué tema estamos abordando? Ahí no colocan taller o guía, no, título, porque para eso pues estamos estudiando y tenemos que conocer qué tema es el que estamos hablando, ¿sí? El nombre de ustedes, el grado, la institución, bien organizadas las actividades, bien tomadas las fotos, conviertan bien el archivo en PDF, no que una salga así y la otra salga así, no, yo creo que ya esta fecha en tecnología ya deben estar, digamos, conscientes de que han aprendido a manejar esta parte de saber organizar las hojas o las fotografías de sus evidencias en el PDF. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente: desarrollar cada actividad, ir desarrollando cada actividad una por una, ¿sí? Una por una. Esta evidencia me la deben enviar. Yo les pediría que por favor los que tienen internet me la puedan enviar al correo electrónico, porque por el WhatsApp muchas veces me han enviado evidencias y de pronto quedan cargando y no llegan, y he tenido pues algunas dificultades con eso. Entonces mejor al correo electrónico, ahí aparece y pues yo les voy a estar revisando. Esta evidencia la deben entregar hasta el viernes 23 de abril a la 1 de la tarde. Ahora, si ustedes no quieren escoger digamos, un artículo de opinión de un periódico y ustedes quieren intentar hacer uno ustedes, espectacular, de un tema que ustedes quieran plantear y del cual quieran opinar, me parece excelente. Los artículos de opinión siempre, digamos que más o menos es 1 o 2 hojitas, ¿sí? Porque tiene una estructura, ¿cierto? Tiene una introducción, tiene la tesis, tiene todos los argumentos y por último tiene una conclusión. Acuérdense que ustedes le pueden añadir una caricatura, una fotografía del tema o algo que nos ayude a que el lector comprenda mejor, digamos, la temática que tú estás planteando o la opinión que tú estás planteando. ¿Listo? Es muy importante recordarles lo siguiente. Yo vuelvo y les digo, voy a trabajar por semanas y yo les doy la asesoría los días viernes en horas de la tarde, entonces no se adelanten a hacerme en cosas de la segunda semana, ni de la tercera, ni de la cuarta, porque puede que yo diga, no, la segunda semana solamente me van a desarrollar esto, ¿sí? O la tercera semana solamente me van a entregar la evidencia, la última, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que estar conectados. Algo importante que yo les iba a mencionar en estos aspectos en cuanto al área del lenguaje es que tomemos conciencia, tanto los papitos y los estudiantes, la importancia que tiene desarrollar competencias comunicativas, la importancia que tiene para mi vida en todos los ámbitos, no solamente para el área del lenguaje y no solamente por cumplir una evidencia, que este desarrollo de habilidades se convierta en nuestro pilar, porque si yo desarrollo competencias comunicativas básicas, yo voy a poder tener un buen desempeño no solamente en lenguaje, sino en toda la parte académica,
pero aún así también en mis relaciones, en la buena comunicación con mi familia, con mis amigos, con las personas que yo estoy, en los diferentes grupos, ¿sí? Porque voy a aprender a escuchar, voy a aprender a expresarme, voy a aprender a escribir, a redactar, también voy a hacer una lectura y también voy a poder analizar cada uno de los momentos y acciones. Entonces, no solamente se queden con la parte de que sea una obligación. Ojo, porque hay muchos estudiantes también que están, digamos, copiando y pegando. Yo creo que esa es la deshonestidad más grande que puede haber en los jóvenes, dándoles, digamos, tanto tiempo, tantas posibilidades de que continúen en casa con los aprendizajes. Es importante que, por ejemplo, ustedes tomen conciencia que están en casa, pero que ustedes deben trabajar de 7 a 1 de la tarde, ¿sí? O sea, eso de levantarse en tarde, no cumplir con la jornada, de no establecer horario, hace que muchas de las cosas que tenemos que desarrollar, pues nos queden a veces a medias, incompletas, ¿sí? Por el tiempo, que por esto, que por lo otro. Entonces, es importante que tengan en cuenta. Yo envío las asesorías el viernes antes de la semana que nos corresponde trabajar. Vamos a desarrollar una guía en los tiempos como están establecidos, en las fechas que están establecidos. Cualquier inquietud, pues yo voy a estar con muchísimo gusto para orientarlos en este proceso tan bonito. Y la otra semana estén pendientes porque vamos a conectarnos un solo día en la semana. Ojalá todos participen y podamos desarrollar digamos que las diferentes inquietudes podamos resolverlas, podamos, digamos que plantear también qué pensamos y cómo vamos con el desarrollo de ese aprendizaje que es tan importante para nosotros. Como último, ya para terminar, necesito que me hagan el favor y el viernes 23 me envíen la ficha de análisis literario de la obra del periodo pasado. ¿Listo? Yo ahorita les voy a enviar el formato donde va a ir y cómo va a ir la ficha. ¿Listo? Entonces, para que ustedes estén pendientes. Un saludo muy especial, Dios los bendiga y pues que este proceso que vamos a iniciar en lenguaje sea muy, muy importante para ustedes y pues un saludo muy especial a sus familias y pues quedamos en contacto. Muchas gracias y feliz día.